estudiantes, docentes y bueno, personal externo y bueno, a los conferencistas de nuestra jornada de la tarde. Gracias por sus experiencias y por el conocimiento que nos han compartido. En este panel que se llama Ética y desafíos de la inteligencia artificial en la gestión del talento humano, vamos a hacer una reflexión sobre la manera como las tecnologías basadas en inteligencia artificial están transformando los procesos que tradicionalmente se desarrollan en la gestión del talento humano, la toma de decisiones dentro de las organizaciones y la cultura organizacional, al mismo tiempo que nos generan profundos retos éticos, sobre todo en la parte del manejo de la privacidad, la equidad, la transparencia, y bueno, que sea un espacio de diálogo propositivo en el que aprendamos no solamente las oportunidades que tenemos o las oportunidades que nos ofrece el uso de la inteligencia artificial en estos procesos, sino también la responsabilidad que tenemos como profesionales y líderes de garantizar el uso ético y humano de estas herramientas. Entonces, bueno, quiero que empecemos preguntándoles, teniendo en cuenta la privacidad de los datos, las decisiones automatizadas y la transparencia institucional desde cada una de sus experiencias, ¿cuáles consideran son los principales dilemas éticos que enfrentan hoy las organizaciones al implementar sistemas de inteligencia artificial y otras tecnologías a los procesos de gestión humana y a cualquier otro proceso organizacional? Bueno, Adelante, buenas tardes. Bueno, el tema ético, o sea, el dilema ético es, digo yo, coloquialmente peludo, porque en el contexto de lo que trabajamos en el tema de las tecnologías, digamos, inmersivas, puede uno establecer estrategias en el tema de la eticidad. Entonces, cómo uno puede a través de la avatarización definir hasta dónde el mismo usuario puede llegar. O sea, eso es como una alternativa, como tú dices, de cómo el uso de la inteligencia artificial y el uso de otras tecnologías nos permiten a nosotros como personas poder definir hasta dónde queremos dar nuestros datos. El mejor ejemplo es cuando utilizamos las plataformas de redes sociales. Yo recuerdo cuando salió Facebook, mi mamá dijo, oiga, ¿y por qué yo tengo que poner mis datos? ¿Quién me exige a mí que yo tengo que dar la fecha de mi nacimiento, que mi teléfono? Pues entonces, todo eso nos da la libertad éticamente de poder definir como usuario estas herramientas. Por ejemplo, en el tema de metaverso y realidad virtual, hay unas opciones de poder privatizar, anonimizar y darle la opción a la persona de poder personalizar su avatar al grado que él lo pueda tener. Entonces, ya para interactuar con el entorno, yo decido, bueno, yo quiero ser la persona como soy, o yo puedo ser otra, digamos, un avatar estándar, porque yo me quiero sentir. Entonces, psicológicamente las personas se sienten en esos entornos muy libres de decidir, y eso nos permite desde el punto de gestión humana también poder tomar mejores decisiones cuando las personas se comunican mejor, ¿sí? Entonces, por ejemplo, estábamos hablando ahorita con nosotros conferencistas, el temor de pronto a hablar en público, ¿sí? De pronto digo, uy, yo tengo una buena pregunta, pero no sé cómo van a reaccionar mis compañeros. Entonces, estas tecnologías nos ayudan a sentirnos libertad de poder expresar nuestras opiniones sin sentirnos de pronto enjuiciados. Bueno, esa es la... Okay, muy bien. ¿Alguno quiere de pronto complementar? Giancarlo, Sujei. Bueno, yo un poco dándole seguimiento a lo que acabas de decir, sí nos ayudan a ser más libres, digamos, a expresarnos, pero también hay algunas aplicaciones de IA y en algunos procesos donde se implementan que al contrario desinhiben la libertad de expresión. Por ejemplo, hay entrevistas de trabajo en las que te están monitoreando tus expresiones corporales y faciales para saber si estás mintiendo, si tienes seguridad, si tienes ciertas cosas. Pero eso lo que hace es que las personas, cuando nos sentimos vigiladas, observadas, cambiamos nuestra actitud. Si se fijan, en pandemia, cuando empezamos a conectarnos casi para todo, era una tensión saber que estaba tu cámara prendida y estabas tensionado. Y ahora como que nos empezamos a relajar más, ¿no? Pero imagínense, van a una entrevista de trabajo y sabes que te están, pues sí, viendo tu expresión, ¿no? Entonces ya no estás a gusto.
Hay trabajos o hay empresas donde también tienen estos controles para saber si desde la computadora realmente estás trabajando o estás haciendo otra cosa. Exámenes, en México existe el examen Ceneval, se puede hacer desde casa, pero hay un monitoreo de control para saber si estás platicando con alguien más, si estás viendo otra pantalla. Entonces todo eso desinhibe la libertad de expresión. Nosotros como seres humanos hemos ganado derechos y uno de nuestros derechos a veces es a expresarnos como nosotros queramos de manera libre, obviamente sin perjudicar al otro, pero entonces hay IAs que también pueden desinhibir este tipo de derechos. Adelante. Coincido con Sujei, ¿cierto? Pienso que a pesar que la inteligencia artificial tiene muchos años, es reciente la utilización que se le da en el diario vivir, en lo cotidiano, hablando del ámbito organizacional y del ámbito general. Creo que todavía hay muchísimo que hacer, que hay mucho por transformar y evolucionar en temas éticos y hay muchas, ¿cómo decirlo?, todavía como huecos, como distancias que están abiertas en este momento para atentar contra la privacidad de quien la usa. Y hay muchísimos ejemplos. De hecho, nosotros todo el tiempo estamos aceptando los famosos cookies, ¿verdad? Y por el afán de ingresar a una plataforma o de recibir una guía, un PDF, una información de algo que te están vendiendo, que lo están mercadeando, le damos a aceptar cookies y no somos conscientes que estamos entregando nuestros datos y muchas veces también estamos entregando acceso a meter la mano, por decirlo de alguna manera, para tener no solamente la información, sino el control también de nuestros aparatos como celulares, el portátil, etcétera, y no somos conscientes de hasta dónde puede llegar eso. Y creo, como les decía, que hay todavía un abismo muy grande que hay que cerrar en temas éticos porque no hemos sido conscientes. Yo les contaba hace un rato de esta serie que se llama Black Mirror, que muestra muchos capítulos, ¿verdad?, de situaciones que son en ese momento, y es una serie que fue, no sé, hace como 10 años, 7 años, algo así, y habla muchos temas futuristas. Por ejemplo, me acuerdo mucho de este capítulo de Salma Hayek, donde toman todos los datos y crean una serie, algo así como Netflix, y crean una serie donde ella se sorprende al verse ella representada, toda su vida, su historia, su esposo, sus amigas, todo digamos su ámbito personal y familiar y profesional, y representando su vida. Y ella dice, pero ¿esto en qué momento pasó? Y cuando empieza un proceso jurídico se da cuenta que en algún punto ella aprobó para que manejaran su información y sus datos. Y lo mismo nos está pasando a nosotros hoy día sin darnos cuenta. Entonces, ese abismo creo que todavía estamos muy lejos. Yo creo que se está curando en el camino, o sea, se está cerrando un poco en el camino. Y sí, hablamos un poquito de la responsabilidad desde las organizaciones, pero es cierto que nosotros como profesionales y bueno, como personas en general, tenemos un grado de responsabilidad sobre el manejo de nuestra propia información y necesitamos prepararnos, capacitarnos, aprender de todas estas herramientas, precisamente como para no pecar por ingenuos y decir, bueno, es que tienes tú que cuidar mi información personal, pero yo mismo te la estoy entregando. Entonces, hasta allá también es importante recalcar ese grado de responsabilidad y la ética, que no solamente la información nuestra es utilizada o mal utilizada por una organización, sino por nosotros mismos. Por supuesto. Y ahí está principalmente la brecha en esa parte de regulación, porque precisamente, digamos que por responsabilidad y por ética, precisamente las organizaciones que lo usan, las organizaciones que lo desarrollan, deberían informar, deberían ser transparentes en su uso y deberían limitarse hasta no llegar a afectar directamente a las personas y a como tal sus datos personales, ¿no? Y sus diferentes datos en los que confían y se utilizan sin que ellos sepan, sin que ellos estén informados para estos diferentes procesos. Precisamente es esa brecha de regulación en donde debería desde algún ente, desde algún gobierno exigirse que se tenga esto en cuenta y que esta responsabilidad sea ejecutada por parte de precisamente, principalmente quienes desarrollan y quienes usan sin informar a las personas estas tecnologías. Así es, muy bien.
Bueno, doctora Sujei, y creo que también Isquia estuvo hablando sobre el tema, ya en temas prácticos de la implementación de la inteligencia artificial para procesos dentro del área de gestión humana, como selección, evaluación, la parte incluso de desarrollo, de qué manera cómo cuidamos o qué estrategias definimos para disminuir esos sesgos o esas discriminaciones que se pueden dar por el algoritmo en ese tipo de procesos, el impacto en temas de selección, por ejemplo. ¿Cómo podríamos definir estrategias que nos permitan eliminar o disminuir esos sesgos? Sí, yo creo que aquí es bien importante hablar de auditorías algorítmicas. Es decir, hay que revisar de dónde se están alimentando los sistemas, qué tipo de sistema estoy utilizando, cuál es el proceso que realiza, si es predictivo, si es prescriptivo, y hacer continuamente la revisión de esta información. Uno de los empleos que hablábamos hace un momento, que decíamos, ¿cuáles van a ser los empleos del futuro inmediato? Es ese, auditores de algoritmos, auditores de datos, que se estén revisando cómo están siendo los procesos y sobre todo que la última decisión la tome una persona que está capacitada para tomar decisiones, no dejar la decisión al algoritmo. O sea, te puede dar información, pero esa información es para tomar decisiones acertadas y estratégicas. Así es. Coincido. Es que adelante. Coincido con Sujei, definitivamente las decisiones finales no las deberían tomar las máquinas ni la inteligencia artificial, deberían ser las personas, porque hay una distancia todavía muy grande entre lo que es ser un ser humano y lo que hoy nos puede dar la inteligencia artificial. Y hay cosas que deberían ser innegociables dentro de ese proceso. Y ese, un poco, ¿cómo decirlo? Sentido común quizás, o sea, estos sentidos que dicen que tenemos las mujeres y que también tienen los hombres, un poco todavía, que más bueno, las máquinas no lo tienen o no lo tiene la inteligencia artificial. Entonces, eso no se puede perder. Hay que entender que la inteligencia artificial también es un elemento vivo, y no me refiero a vida, me refiero a aprendizaje, está en constante aprendizaje. Entonces tenemos que alimentar ese aprendizaje, tenemos que auditarlo, tenemos que mejorarlo, tenemos que crear un sistema alrededor. Entonces no es sencillamente implementar una tecnología porque está de moda o porque descubrí que esto me puede ayudar. Hay que entender cómo se fusiona eso dentro de las realidades organizacionales y hay que constantemente estar midiendo el impacto que esto tiene, no solamente en el negocio, sino también en las personas. Entonces, yo creo que hablar de organizaciones humanas en la era de la inteligencia artificial es supremamente acertado. No podemos perderlo de vista, o sea, no podemos perder el radar de que la inteligencia artificial es eso, es tecnología, pero realmente quien debe tener en sus manos las decisiones y quien debe tener el rumbo realmente marcado es el ser humano. Eso no se puede perder de vista. Así es, muy bien. Una de las preocupaciones permanentes, o lo que se ha escuchado mucho es dentro de las organizaciones como ese veto que tienden a poner de pronto al uso de herramientas de inteligencia artificial. Ahorita ha evolucionado más y de pronto hay más apertura, pero todavía encontramos organizaciones que todavía como tienen temor hacia la implementación de estas herramientas basadas en inteligencia artificial. ¿Qué recomendaciones podríamos hacer esas organizaciones sobre el uso ético, sostenible y responsable de la inteligencia artificial, quitando como ese temor al uso como tal? Bueno, aquí hablamos de lo que es la apropiación tecnológica, es un tema muy importante porque es como hoy en día decir que uno ya no usa el celular, ¿sí? O sea, yo creo que aquí ninguno de nosotros ya, todos tenemos. ¿Qué hay que hacer? O sea, hay que utilizar estas herramientas de la mejor manera. El ejemplo que tú diste fue excelente, o sea, obviamente si nosotros le decimos a la inteligencia artificial, usted tome una decisión, él está aprendiendo, o sea, haciendo unos procesos de aprendizaje automático, ¿sí? Imagínense que la inteligencia artificial es un cerebro, tiene neuronas y las neuronas se conectan y se siguen conectando, entonces él tiene acceso a todo el conocimiento de todo el planeta, de toda la inteligencia colectiva, o sea, puede tomar mejores decisiones que nosotros.
¿sí? Pero nosotros alimentamos con nuestra experiencia, que es lo que tú dices, de cómo influir una mejor decisión con base a esta información, que digamos que la estrategia. ¿Por qué nos sirve en una organización el utilizar en el talento humano todas estas herramientas? Porque nos ayuda a hacer el trabajo mucho más fácil. Yo creo que todos hemos usado y nos ahorra muchísimo tiempo y podemos hacer más cosas, que era lo que nos sucedía en el pasado. Entonces hay, como tú dices, y ustedes todos estamos de acuerdo, de que es utilizar la herramienta de forma estratégica para que el trabajo que digamos era muy repetitivo, muy grande, nos ayude para poder hacer nuestro trabajo mucho mejor. Sí. Y precisamente, ahí se escucha, creo que muy poco. Y precisamente, precisamente termina siendo eso, ¿no? Es una herramienta que, bueno, como se ha comentado, debe conocerse, debe profundizarse, analizarse, cómo usarla adecuadamente, tanto en las empresas como en las personas, y finalmente resulta siendo eso, lo que hemos hablado, una herramienta que potencializa la toma de decisiones acertadas y efectivas, dándonos información coherente sobre, o más bien para apoyarnos y poder tomar esa decisión. Eso va a ocurrir, digamos, tanto en las empresas como en las personas. Finalmente, todos los trabajos se van a ver impactados directamente, todos los cargos, todas las personas se van a ver impactadas porque la IA no nos va a reemplazar como personas, sino las mismas personas que saben utilizar la IA y aprovechan la IA van a reemplazar a esas personas que no la saben utilizar, porque a nivel empresarial y a nivel personal nos da muchas capacidades para optimizar, para generar procesos más robustos en menor tiempo y en menores costos. Entonces termina siendo eso, una herramienta que no es la indicada para tomar decisiones, pero ayuda y colabora a que se tomen las decisiones más acertadas y con más información, que la información es poder, por supuesto. Podríamos decir entonces que, digamos, parte del rol o de la estrategia que pudiéramos plantear dentro de las organizaciones para disminuir como esa barrera sería capacitación, formación, exposición de las personas al uso recurrente de la inteligencia artificial desde las tecnologías que son pertinentes para su área o para su cargo. Yo le llamaría gestión del cambio, que muchas veces, porque lo he vivido, lo digo por experiencia propia, muchas veces desmeritamos o no le damos el valor que tiene y decimos, no, un proyecto como este se puede sacar adelante sin gestionar el cambio, si es que el proyecto tiene una ruta, tiene un cronograma, tiene una planeación y se puede hacer. Pero gestionar el cambio va mucho más allá. Gestionar el cambio tiene que ver con comunicación, tiene que ver con motivación, tiene que ver con convencimiento, con apropiación. Y eso es un alcance mucho más alto de llevar un cronograma y de cumplir a tiempo con una implementación. Entonces yo creo que gestionar el cambio nos ayuda a mover las palancas correctas, independientemente de que sea la implementación de una herramienta pequeña o de una herramienta que tenga un alto impacto para el negocio. Creo que de una u otra manera hay que preparar a los líderes, primero que todo, para que ellos se conviertan en gestores de ese cambio y ellos puedan acompañar a los equipos para que se dé hasta que esté equilibrado, hasta que llegue a un balance ese proyecto. Para mí es eso. En respuesta a esa creciente preocupación que hay en el sector laboral e incluso de los futuros profesionales sobre el reemplazo de las personas por la IA, que ya hemos hablado y varios de ustedes ya han tocado en todas sus conferencias sobre el hecho de que la importancia es saberlo utilizar y que detrás de esta inteligencia están las personas. Finalmente nosotros gestionamos esa tecnología. ¿Cuáles creen ustedes que son las competencias que nosotros desde los espacios académicos debemos fortalecer en los futuros profesionales para que puedan adaptarse y aprender a utilizar estas herramientas y a usarlas en beneficio de su desempeño dentro de las organizaciones? Bueno, la primera competencia que hay que desarrollar, creo que es clave, lo digo como persona técnica, es uno empezar a investigar cómo funciona la inteligencia artificial. Tenemos en el mundo mucha confusión
de lo que es la inteligencia artificial. Entonces, la primera parte es informarse técnicamente cómo emula el cerebro un sistema, cómo son esas conexiones neuronales, cómo es el tema de las mutaciones, o sea, que generación tras generación, aprendizaje, por lo menos las bases, como para entender cómo funciona. Y ya en base a eso, entonces empezar a utilizar las herramientas que a cada uno le sirven, ¿sí? Por ejemplo, si estamos hablando de personas que están en el área de audiovisuales, entonces pues está el tema de los videos, está el tema de texto tu imagen, está el tema, ¿sí? Entonces, mirar en el contexto de cada uno, como ya sabemos hoy en día no existe solo el ChatGPT, sino existen millones de aplicaciones, cómo las herramientas nos pueden ayudar a hacer nuestro trabajo mejor. Y ser un poquito investigativo, que es tu área, ser un poquito curioso cómo funciona y hacer uno mismo el trabajo, cómo puede aprovechar estas herramientas. Importante que estamos acá en el tema de los datos, y aquí está nuestro experto en ciberseguridad, hasta dónde les damos nuestra información. Entonces ahí es decisión de cada quien, por ejemplo, de integrar voz, de integrar fotos, de datos sensibles, tener muy pendiente eso para cualquier, no solo la inteligencia artificial, sino para cualquier aplicación que ustedes usen en su vida diaria como en su vida laboral o en este caso estudiantil. Yo creo que una de las primeras habilidades en los directivos, en los líderes de las organizaciones es la gobernanza de la IA. O sea, no queremos nosotros depender de la IA, sino apropiarnos de la IA, gobernar la IA, normarla, pero utilizarla en los procesos. Además de eso, yo considero que hay dos habilidades más, que es el pensamiento analítico, analizar no solamente ChatGPT o estas plataformas, sino otros sistemas, otros algoritmos que estamos utilizando, cuáles son los resultados que nos dan analíticamente, y el pensamiento creativo. Nosotros con creatividad y con estas herramientas podemos hacer maravillas. Hace ratito alguien decía, nosotros cuando estudiamos no teníamos ChatGPT, no teníamos inteligencia artificial, no teníamos libros. Todas estas herramientas que ahora tienen, Duolingo para aprender idiomas. O sea, ahora es que yo a veces digo, si yo hubiera estado en la universidad con esto, hubiera sido muchísimas cosas, ¿no? Y yo cuando estaba en la universidad decía, a mí nada más con mi computadora y en internet y puedo hacer lo que sea. Pero imagínense ahora todo lo que tenemos. Entonces, ustedes en su mano, en su celular, tienen el mundo. Ustedes pueden crear lo que ustedes quieran, sean creativos, imaginen lo que pueden hacer lo que quieran, porque están conectados al mundo. Entonces, ese pensamiento creativo es indispensable. Coincido en el pensamiento crítico. Pienso que es supremamente importante en esta era, porque, por ejemplo, en el ámbito académico, yo que soy maestra, que soy profesora, observo mucho que se hace mucha tarea, mucho trabajo, y algunos estudiantes no se toman el tiempo para revisarlo, para entender si es una realidad, colocarle su toque personal, o decir esto me sirve como una fuente de inspiración, pero yo pienso o mi opinión es esta o aquella, sencillamente lo copian y lo pegan. Entonces yo creo que en ese sentido el pensamiento no pasa en esta universidad, son otros estudiantes aquí, ¿no? Estudiantes. Sí, es digamos lo que se está construyendo a nivel mental hoy día es el copy-paste, ¿sí? Necesitamos más seres humanos que tengan capacidad crítica para decir no estoy de acuerdo o para decir mi opinión sobre esto es muy diferente. Si tomar la inteligencia artificial como una herramienta, como un recurso valioso, pero también colocarle esa mirada humana, esa mirada desde la necesidad que tenemos nosotros. En el ámbito organizacional, yo que vengo del mundo de gestión humana, lo que buscamos en las organizaciones es gente así, gente que pueda dar su opinión, gente que pueda crear, gente que pueda ser crítico constructivamente para desarrollar, para innovar.
¿sí? Porque la inteligencia artificial nos ofrece una cantidad de posibilidades y eso está ahí, pero necesita el toque humano. Y en segundo lugar, pienso que otra habilidad importante es la mentalidad de crecimiento. Yo he hablado un poquito de eso. Necesitamos enfrentarnos a los problemas con una visión distinta. Necesitamos verlos como oportunidades, como potenciales oportunidades. Porque también si nos quedamos pensando exclusivamente que la inteligencia artificial nos lo va a hacer todo, ahí justamente es cuando perdemos la batalla a la inteligencia artificial. No la convertimos en nuestra aliada, sino que por el contrario empieza a ganarnos y es cuando entonces nos volvemos ineficientes y las organizaciones terminan despidiéndonos. Entonces necesitamos precisamente esa mentalidad de crecimiento para crear cosas nuevas. Muy bien. Sí, y es que creo que, bueno, con base en todo lo que hemos comentado, la IA creó un antes o se generó un antes y un después. Ya tenemos toda la información a la mano. Ya de pronto antes se nos inculcaba en el tema académico y hasta en la casa, en el hogar, a generar información, a conseguir información, y estas habilidades ya las tenemos mediante una tecnología. Ahora, y lo que han comentado con estos cambios, hay que cambiar el paradigma, ya hay que aprovechar eso que ya está ocurriendo y utilizarlo. Entonces hay que potencializar habilidades más estratégicas, más de gerencia, más de toma de decisiones, más de uso de esa información, y hablo del antes y el después porque debería cambiar y bueno, ya algunas instituciones, incluso lo hablábamos ahora con los directivos y el profesorado de la Universidad Autónoma, ya están enfocándose en eso, en cambiar ese paradigma, en cambiar los métodos de evaluación, los métodos de enseñanza para actualizarse, adaptarse, gestión del cambio, lo que hemos venido comentando. Eso es lo que nos va a permitir mantenernos, poder aprovechar esta tecnología que no es la última. Van a venir unas mucho más robustas que de momento ni siquiera lo alcanzamos a imaginar. Lo comentaban hace un momento, la diferencia entre un cerebro humano, digamos, y la IA, que en muchos casos se llega a definir como un cerebro de inteligencia artificial, es que hay capacidades y funciones del cerebro que todavía no ejecuta, pero eso no quiere decir que a futuro no las vaya a ejecutar, como la conciencia, entre otras muchas, que es a lo que hoy en día tenemos la ventaja y podemos potencializar. Entonces es un antes y un después, y hay que potencializar esas habilidades de gestión de cambios, de gestión de la frustración, de avanzar, de crecer, de no tenerle miedo a la tecnología, sino conocerla, de investigar, porque finalmente eso es lo que va a determinar si avanzamos o si nos quedamos definitivamente tanto como empresas como personas. Así es. Quiero destacar de sus aportes que, a diferencia de lo que pronto como profesionales a veces pensamos, el manejo de la inteligencia artificial es como muy técnico, muy tecnológico y nos lleva más como habilidades duras. Realmente todas las competencias que ustedes mencionaron bajan más hacia la parte de habilidades blandas, más humanizado el tema. Entonces, precisamente recalca el hecho de que detrás de la inteligencia artificial estamos nosotros. Estamos las personas y nos invita a tener competencias más de pensamiento crítico, retomando lo que ustedes dijeron, de autocontrol, incluso para no generar como esa dependencia del uso de la inteligencia artificial y anteponerla ante mi criterio. Manejo de la frustración, ¿sí? El comportamiento ante fracasos y todo lo que propiamente nos caracteriza como personas. Entonces, como para quitar de pronto ese temor a que tengo que ser muy técnico para poder saber utilizarla, realmente es algo que incluso es muy intuitivo y que permite adaptarse rápidamente a las capacidades y habilidades de cada profesional. Me gustaría invitar al público, chicos, si tienen alguna pregunta que quieran hacerle a nuestros conferencistas. Sin miedo. ¿Ah? Sin miedo, Sin miedo. sin miedo al fracaso, adelante, no hay por qué temer. ¿Alguien tiene una pregunta? ¿Acá? Okay. Buenas tardes. Mi pregunta va dirigida hacia la doctora Yang. Pues, si bien es cierto, usted nos decía que las tecnologías inmersivas como la realidad virtual o la realidad aumentada están revolucionando la industria turística en el sentido de que pues permite a viajeros y a personas vivir experiencias sin necesidad de desplazarse físicamente a pues X destino,
Y pues no dejando a un lado también que la inteligencia artificial es una herramienta muy buena para la personalización de estas experiencias turísticas. En realidad pues se estaría transformando o perdiendo el sentido o la esencia original del turismo, que sería pues desplazarnos físicamente de nuestro lugar de residencia a X destino y vivir pues allí directamente la experiencia. Esa es mi pregunta. Bueno, esa es una excelente pregunta. Muchas gracias. Te la voy a responder en dos partes. La primera, bueno, pues no lo cubrimos durante la presentación, pero son estrategias que se están utilizando para, digamos, direccionarlo a cierto grupo de clientes objetivo, que es lo que hablábamos también. Por ejemplo, una persona, ¿qué edad tienes tú? 18 años, bueno, todos estamos aquí jóvenes, pero ustedes saben, personas mayores de 60, 70 o más, ¿sí? Tienen limitaciones físicas, de pronto no todos tienen su pensión. Entonces, ¿cómo sería ofrecerles a estas personas una experiencia de un turismo que en sí mismo no lo pudiera vivir? Porque en un video, porque es una herramienta, un video, un catálogo, tú lo ves plano, ¿sí? Lo observas plano, pero ya vivirlo, o sea, de hecho nosotros tenemos experiencias, una experiencia acuática, que la persona nada, he tenido muchachos que se han lanzado al piso y están buscando peces, otros sienten el agua. O sea, todas estas experiencias multisensoriales te tienen varios beneficios. Primero, un ahorro de costos. Segundo, unas experiencias en entornos seguros, ¿sí? Porque si una persona no sabe nadar, se lanza, ¿sí? ¿No? Eso es como… Y la otra parte es lo que se llama un tema de promoción turística, es decir, y eso fue una idea que tuvimos también en nuestra charla con los otros conferencistas, es hacer una promoción previa, como le decimos ahí, un abrebocas, un eye catch, ¿sí? Lo que ustedes ven en las ferias, ¿sí? Entonces, de cómo ellos tienen una experiencia previa chévere. Un ejemplo, nosotros estamos ahorita diseñando una persona caminando por una isla, o sea, que sienta la arena, que se pueda acostar en una silla, que pueda nadar, y las personas sienten eso. Entonces tú puedes darles como un abrebocas para eso. La visita física no se elimina, lo que tú estás haciendo es potenciando la visita, porque en la visita puedes, un ejemplo, en Cartagena tú puedes visitar ciertos lugares y tener una experiencia mucho más inmersiva que de pronto el pobre guía, que ya lo sabemos que le toca subir la explanada del Castillo de San Felipe, ¿sí me entiendes? O sea, es una experiencia totalmente diferente. Es básicamente una herramienta de potenciar la experiencia, porque todos somos seres humanos multisensoriales, o sea, nosotros por los oídos, podemos vivir mucho más, que pues con un video o con una experiencia así plana, pues no es lo mismo. O sea, es como una herramienta mucho más interesante, pero no reemplaza, obviamente, porque depende del objetivo que tú tengas. Si tú quieres que solo sea virtual o tú quieres que vengan las personas, entonces también hasta le vendes el tiquete por ahí, le vendes toda la experiencia, ponle el link de pago y también digamos, por las gafas se puede hacer la experiencia. ¿Alguna otra pregunta? Aquí adelante. Mi pregunta es para el caballero. Usted mencionó en su discurso el tema de la inseguridad al momento de una estafa y mostró unas imágenes donde el autor y el creador del video. Nosotros como personas naturales que normalmente recibimos llamadas de X o Y personas, ¿qué alerta debemos tomar para saber que es una inteligencia artificial que estamos recibiendo la llamada? Hola, excelente pregunta. Ahí parte, digamos, nace de esa innovación del conocimiento y de la creación de nuevos procesos y de nuevas medidas de seguridad. Puntualmente, en el tema más cercano, que es lo que podemos abarcar actualmente, digamos que hemos
identificado posibles soluciones, como por ejemplo en las llamadas con seres queridos, en las llamadas y videollamadas y videos con colaboradores de la empresa, adecuar dentro del proceso, que esto es un poco de momento, digamos, natural, físico, pero implementar lo que comentábamos, ya sea como una llave, entre comillas, que es una palabra que podemos generar random, conejo, árbol, zanahoria, cualquier cosa que se nos venga a la mente que no tenga nada que ver, que no sea identificable, porque digamos que finalmente si termina estando igual en internet hay un nivel de exposición, ¿no? Entonces si lo generamos físico, de momento es lo que se ha podido identificar y que es una herramienta válida, generar esa llave o esa frase con esa persona para que en el momento en el que de pronto pase una situación de esas, pues podamos nosotros preguntar de alguna forma no muy directa cuál sería esa llave, cuál sería esa palabra, en la que si nos la mencionan correctamente, estaríamos seguros de que es esa persona con quien ya previamente hemos establecido como ese enlace de seguridad, ¿no? De momento a nivel técnico se está experimentando, están evolucionando en el cómo poder contrarrestar este tipo de ataques. Sin embargo, si nos llama una persona que no conocemos, de momento no hay forma de poder identificarlo. De pronto en la modulación de la voz, como está actualmente, que se escucha un poco robótica, pero esto va a ir evolucionando y se va a ir haciendo cada vez más natural. Entonces es nosotros mismos como personas poder implementar como esos dobles factores de autenticación, digamos de alguna forma, pero en la vida real con las personas que corremos algún riesgo directo, porque finalmente si una persona, y eso es gestión de riesgos, si una persona que no conocemos nos llama utilizando inteligencia artificial que no, digamos, suplanta una identidad o no tiene nada que ver con nosotros, pues serían muy pocos los casos en los que realmente podría generarse un riesgo para nosotros. Simplemente con la desconfianza, que es otro de los controles que debemos de tener, desconfianza, zero trust, ha salido ese concepto dentro de las herramientas y dentro de la tecnología, es cero confianza total. Entonces desconfiar directamente, y si no vemos ningún riesgo, si no lo necesitamos, si no nos afecta en nada, pues definitivamente cancelarlo. Ya por ejemplo si es un producto, algo de un banco, parar la llamada ahí, parar la videollamada ahí y generar la información nosotros mismos por los canales oficiales. Consultar si efectivamente tienen ese plan, consultar si efectivamente nosotros hemos sido beneficiarios de algo, para de esa manera poder también contrarrestar ese tipo de riesgos. Yo quiero, que la pregunta no fue para mí, pero yo quiero contarles que más allá de la tecnología, yo les hablaba también del sentido común, ¿verdad? Una cosa que yo les digo a mis hijas, yo tengo dos hijas, una de 11 y una de 17, y desde pequeña siempre le he dicho a ellas que nada es gratis en la vida y que desconfíen de absolutamente todo y todos aquellos que les quieren dar algo gratis. ¿Sí? O sea, tienes que sentirse en un ambiente seguro para tu saber, o sea, si estás hablando de tus padres, de familiares, o sea, alguien que tú te sientas absolutamente seguro. Pero del resto, mi recomendación es desconfíen de todo. Hoy día, por ejemplo, nos llegan mensajes de texto diciendo que te llegó, que viene una correspondencia o que viene algo del exterior y que no encuentran tu dirección y que ingreses a este link porque hay una guía, por ejemplo. O te llaman por teléfono, ya me ha pasado, todo lo que les estoy contando ya me ha pasado, me llaman por teléfono, el banco sonaba idéntico al banco, call center, atrás se escuchaba, pero la copia perfecta del call center del banco, te hablaban con una precisión y ejecutivamente, pero ya cuando llegamos al punto que me pedían mi número, mi código, dije, no, es una estafa, entonces recomendación de una madre, desconfíen de absolutamente todo lo que les dice que es gratis. Precisamente tuve, la experiencia en Bogotá anoche, en el aeropuerto. Una niña llorando en un Bancolombia que le habían desocupado la cuenta, no sabía cómo irse. Y recuerdo le pregunté al policía que lo estaba acompañando, llevaban horas ahí solucionando, la niña llorando, pidiéndole plata a la mayor que no tenía cómo devolverse, o sea, no tenía nada de plata. Y entonces él me contaba que a ella, en el momento en que fue a tomar el vuelo a hacer el check-in, le mandaron un link por el teléfono y ella se confió. O sea, a uno lo pueden hacer tracking en tiempo real de las actividades que estamos haciendo.
Entonces es para que estemos muy conscientes siempre, inclusive cualquier llamada que ustedes reciben, como tú dices, del banco, todo eso es mejor colgar y llamar al banco y cerciorarse que esa ha sido cualquier llamada, que Claro le ofrece este paquete, que siempre, porque esa niña pasó muy mal rato, o sea, ella decía que no tenía ni para nada, hasta yo le iba a ofrecer dinero, porque le tocaron consignar al policía del NEC, o sea, eso fue la locura, pobrecita, ya a las 9 de la noche, tratando de solucionar. Entonces, para que nosotros estemos muy conscientes del uso del teléfono, de los links, todo por los canales oficiales, siempre utilícenlo, porque, como dice el experto, es la única manera. Sí. No, y ahí ese caso se ve mucho en diferentes aspectos, diferentes sectores, y es precisamente lo que hablamos, cero confianza. Se menciona siempre, pero no se tiene en cuenta el impacto real que puede tener las redes públicas. En estos sectores, en el aeropuerto, se generan redes públicas que no son reales, son de personas maliciosas, y ellos pueden, si nos conectamos, monitorear todo el tráfico. Por eso, muy probablemente, detectaron que ella estaba haciendo el check-in, que estaba generando un proceso con el banco, y rápidamente, viendo que ella ingresó probablemente su número de teléfono para hacer el check-in, le enviaron este enlace malicioso y inmediatamente pues uno está en ese proceso, cae directamente porque es un proceso que uno está ejecutando. Entonces, cero confianza. Redes, si no conocemos, a veces nos conectamos a la red del aeropuerto, nos conectamos a diferentes redes de un hospital, es preferible no hacerlo si vamos a hacer algún proceso que tenga que ver con nuestros datos, con algo de algún pago, cualquier tema sensible. Si mejor no nos conectamos para absolutamente nada, mejor, pero siempre tener ese control y tener cero confianza en absolutamente todo. Complementando lo del aeropuerto, ahora no confiarse tampoco de los puertos USB, ¿no? Porque hay figuritas que le ponen sí, tampoco, porque tú estás compartiendo datos, ¿no? Apagar el Bluetooth, también no dejarlo por ahí dando vueltas, o sea, mejor dicho, como es un poquito al estilo antiguo, pero es la verdad, o sea, es importante uno tener todas esas medidas o investigar un poquito las medidas básicas, porque cualquiera podemos ser víctimas de esta situación. Una pregunta por acá. Bueno, mientras la pregunta, a propósito de lo que dicen, de lo que hablábamos del manejo de la privacidad, a veces colocamos mucha información nuestra en redes o en cualquier medio, bueno, nos fuimos, estás en el aeropuerto, entonces claro, ¿cómo saben que estoy en el aeropuerto? Pues tú lo colocaste en una foto ahorita. Entonces eso también va generando contenido para que seamos víctimas de estafa. Buenas tardes para todos, mi nombre es Sonia Molina. La pregunta es para la doctora Isquia Bon y para los demás ponentes que de pronto también quieran participar. ¿Qué recomendaciones le daría a una organización para promover una cultura en donde se vea el error como una oportunidad de aprendizaje, teniendo en cuenta la importancia de la productividad en las organizaciones para alcanzar los objetivos propuestos, en donde actualmente el error se castiga y el hacer las cosas bien pues se premia? Porque en teoría es bonito decir, sí, tener una cultura donde se valore el error, como lo mencionaba Thomas Edison, de que esos errores que tuvo para crear la bombilla fueron las veces que él descubrió que cómo no debía hacerlo, o sea, vio en el error una oportunidad, pero en la vida actual o en la sociedad se juzga o se castiga lo que no es correcto. Gracias. Qué buena pregunta. Esas son las preguntas que me gustan, me retan. Y es cierto, porque hablar de culturas organizacionales donde el error se vea de una manera diferente, hoy día, por lo menos en nuestra sociedad, es un poco como fantasioso. Yo que vengo trabajando en áreas de gestión humana, les digo, y en empresas grandes donde hay corporativos, veo que se lucha mucho. Pero pensaría que dentro de las recomendaciones, para ser muy puntual con la pregunta, la primera es, hay que empezar con los líderes. Los líderes son los que primero tienen que tener la conciencia y tener el deseo que quieren una cultura organizacional donde el error se ha visto más hacia el aprendizaje.
Entonces, en los equipos directivos o en los dueños, si es una compañía familiar, todos aquellos que tengan una posición de liderazgo son los que primero tienen que estar convencidos el significado del error para la organización. ¿Y qué prácticas se pueden llevar a cabo? Hay muchas prácticas. Desde el punto de vista, por ejemplo, de la comunicación, implementar espacios de feedback es clave, pero no cualquier tipo de feedback. Yo creo que hay que entrenar a los líderes para que sepan cuál es la metodología en donde el feedback sea un proceso dinámico que vaya en un doble sentido. No solamente en el sentido vertical, que es cuando el líder le da el feedback al empleado, el verdadero feedback valioso es en donde el líder también se abre para que el colaborador le dé feedback a él. Entonces ahí nos vamos a un tema nuevamente de la mentalidad del líder y es, yo puedo ser vulnerable, está bien que me equivoque como líder y también necesito aprender, entonces comunicación a través de feedback, comunicación a través de crear espacios de escucha y diálogo, no solamente el feedback, sino la organización. Crear desde el punto de vista, por ejemplo, reconocimiento. El reconocimiento es una palanca o un driver súper valioso cuando estamos haciendo cambios de mentalidad y de cultura. ¿Qué quiere decir eso? Si en esta organización queremos empezar a trabajar una mentalidad diferente o una mirada distinta hacia el error, entonces empecemos a reconocer cuando las personas se equivocan y obviamente cuando ese error esa problemática que se solucionó o que tuvo un error más bien, la convertimos en un aprendizaje. Creemos reconocimiento, sistemas de reconocimiento alrededor, que la gente sienta, me puedo equivocar, pero si levanto la mano y lo digo, entonces la organización me va a colocar, no sé, en la lista de los errores más importantes o aquellos errores que generaron mayor valor para la organización. Entonces empezar, nuevamente recapitulando, espacios de feedback, de comunicación, reconocer el aprendizaje del error que se vea por todas partes, cambiar el discurso y las historias, el storytelling de la organización alrededor de ese tema. Y aquí me puedo quedar contándole una cantidad de herramientas, pero creo que para mí es clave, liderazgo, feedback y comunicación, porque no es sino y comunicación y reconocimiento. Y de ahí en adelante todo lo que podamos hacer alrededor, los sistemas de desempeño, por ejemplo, también tienen que estar enfocados en eso, más que en identificar, en aprovechar. ¿Vale? Creo que es eso, o sea, se genera a partir de un plan gerencial, desde la gerencia, desde la alta cabeza, esas diferentes herramientas para generar esa cultura. Finalmente, con esa planificación se genera un entorno y el entorno condiciona, digamos, absolutamente todo. Eso va a permitir que, como lo comentaba la doctora, a través de los líderes se vaya generando esa cultura, esas interacciones y ese buen ambiente, porque finalmente es un buen ambiente laboral entre toda la compañía. Eso, digamos, a nivel estratégico, a nivel de las organizaciones. Finalmente, hoy en día ya muchas organizaciones precisamente tienen estas estructuras, tienen estos entornos de aprovechamiento, de feedback, de capacitación, en donde se genera esa atracción, y se puede trabajar de esa forma adecuada. Un consejo que daría, digamos, de manera personal en mi pasado es, si de pronto la empresa no te genera eso, no te lo permite, es una empresa de pronto a lo antiguo, con jefes, no con líderes, es donde uno identifica esas red flags, que uno no debería estar ahí, porque ya uno ha adquirido como ese nivel de conciencia para poder crecer y para poder desarrollarse como un líder y en una buena sociedad. Entonces poder plantear de pronto un cambio y buscar precisamente esas empresas que ya tengan esos criterios, esos valores, y poder de pronto pues crecer en compañía o en conjunto con esas organizaciones. Bueno, y complementando desde la parte técnica, la pregunta que hace respecto a los errores, uno puede entrar, por ejemplo, en los entornos virtuales a la que son las simulaciones de casos, ¿sí?
Entonces tú puedes empezar a partir del gaming, o sea, lo que es gamificación, con toma de decisiones, cómo tú vas en la ruta y si cometiste un error, ¿qué pasó? Por ejemplo, pongámoslo en el ámbito gerencial o de una planta. Por ejemplo, estamos gerenciando una planta y un empleado tuvo un cortocircuito que se acercó al transformador y se todo, ¿sí? O sea, es un problema, tenemos un problema de seguridad en el trabajo. Entonces tú puedes simular hasta en entornos, lo que se llaman entornos seguros, y así como a nivel gerencial, la toma de decisión que tiene que hacer un gerente en muy corto tiempo y que tiene que ser muy afilada, y entonces se pueden simular eso a través de estas tecnologías. Bueno, muchas gracias por compartir no solamente su experiencia profesional, sus conocimientos, sino también esas vivencias o esas experiencias personales que tanto contribuyen a la formación de nuestros estudiantes como futuros profesionales y líderes de las organizaciones pues que se siguen creando y que están funcionando de manera competitiva. Gracias a todos los asistentes por acompañarnos, por las preguntas que generaron, que fueron de muchísimo valor y de construcción de conocimiento. Agradecemos a todos por su valiosa reflexión.